les vamos a presentar CDP One, que es la primera plataforma SaaS de datos Lakehouse híbrida. Y a lo largo de esta presentación vamos a tener abierto el chat, así como lo vieron ahora, que pueden participar, y el link también de la videollamada, donde van a poder hacer las preguntas que necesiten, consultarle a los expertos. Y al fin del webinar también vamos a tener un espacio abierto para preguntas de cualquier duda que tengan. Entonces, si quieren ya podemos pasar a la agenda de hoy. Les vamos a mostrar qué temas vamos a incluir. Les vamos a dar una breve introducción, les vamos a platicar de CDP One, qué es CDP One en el ciclo de la vida del dato. Luego vamos a ir a un vistazo al interior de CDP One. Vamos a ver casos de uso con CDP One. Vamos a ver una demo que nos va a dar Tiago. Y después, como les dije, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Hoy lo que las personas o los ponentes que nos van a acompañar son Jonathan Isaí Moreno Cruz, Hernán Galante y Tiago Santiago. Les voy a platicar un poquito de ellos. Isaí es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico Superior de la Venta Tabasco y maestro en ciencias de la computación por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Cuenta con 7 años de experiencia y se ha desarrollado como consultor en temas de analítica, gobierno y ciencia de datos en empresas como Infotech, Zagarpa, y actualmente se desarrolla en temas de arquitectura de soluciones como especialista en soluciones analíticas en Richit. Hernán Galante, él es Named Account Executive de Cloudera. Hernán es analista de computación con más de 15 años de experiencia. Ejerció muchos años como desarrollador de software. Fue un adoptador temprano de muchas iniciativas de código abierto y se encontró hace muchos años intentando resolver problemáticas en el campo del Big Data antes de que ese mercado se desarrollara. Cuando el Big Data se desarrolló comercialmente, lo abrazó por su explosiva potencialidad de habilitar nuevas oportunidades. Actualmente él es ejecutivo de cuentas de Cloudera para las industrias de telecomunicaciones y gobierno federal en México, que son 2 de los mercados más grandes de usuarios de grandes datos y machine learning. Y por último, les presento a Tiago Santiago, Senior Software Engineer de Cloudera. Él es gerente de educación e ingeniero de soluciones en Cloudera Brasil. Tiene un posgrado en ingeniería de sistemas en la Universidad de Sao Paulo, Big Data y gestión de personas en la FGV. Él lleva más de 10 años trabajando en proyectos de Big Data, ayudando a las empresas a sacar el máximo partido a los datos con plataformas de procesamiento distribuido. Si quieren, ya pasamos en tema y les voy a dar una breve introducción de quién es Richit. Richit es una compañía de software analítico con más de 12 años de experiencia y más de 1 trillón de registros digitales analizados al momento. Ayudamos a nuestros clientes a capitalizar sus datos y van a ver ahí algunos de los logos en donde Richit ha participado en proyectos. Creo que muchos son muy conocidos. Está Afirme y Global, Encontrack, Dell, Tenaris. Somos partners Cloudera Connect Bronze y eso nos permite hoy poder hacer este evento junto con la marca. Y sin más, le cedo ahora la palabra a nuestro primer ponente, Isaí Moreno. Muchas gracias por la introducción, Ana. Y muchas gracias a todos los asistentes por participar en este webinar. Y bueno, siguiendo un poco con la introducción y antes de poder platicarles acerca de lo que es CDP One, quisiera hablarles de algo muy importante, que es conocer acerca de quién es Cloudera. Y bueno, partimos desde hace 16 años. Donde Cloudera fue uno de los pioneros en todo el tema del Big Data a través del análisis de datos abiertos y de alto rendimiento, bajo costo y sobre todo a gran escala.
Entonces, Cloudera es una empresa de datos híbrida y hoy en día se rige bajo tres principios fundamentales. En Cloudera principalmente creemos que con sus datos ustedes como usuarios pueden hacer cualquier cosa posible. Es decir, hacer posible mañana lo que hoy parece imposible. Y aquí es importante hacer hincapié en algo muy importante, y es que ustedes como usuarios de la plataforma siempre van a mantener el control de sus datos, mientras que con otros proveedores de datos no es así, ya que otros proveedores toman el control de sus datos y en Cloudera ese es uno de los principios fundamentales, que tenemos el control de nuestros datos y podemos hacer con nuestros datos cualquier cosa que sea posible con analítica. Otro principio fundamental que nosotros tenemos en Cloudera es que empoderamos a las personas, les enseñamos a cómo usar sus datos y obtener información que sea procesable de la forma más rápida y sencilla. ¿Y esto para qué? Para poder brindar un mejor servicio a sus clientes, optimizar su negocio y sobre todo proteger también la seguridad de su información. Y por último, otro principio que tenemos en Cloudera es que entregamos una única plataforma de datos híbridas. Esto para arquitecturas de datos modernas, con administración de datos, una plataforma que es segura y con servicios nativos de nube. Esto para que sea más fácil de administrar y proteger todo el ciclo de vida de los datos, desde la parte de la ingesta hasta la parte de la experimentación o inteligencia artificial, y esto en cualquier nube o en cualquier centro de datos. Perdón. Otro punto importante, como les mencionaba, Cloudera hoy es una empresa responsable de la distribución de la plataforma de datos híbridas y tiene características relevantes que hacen la diferencia frente a otros proveedores de plataformas. Entonces, una de las características principales que tiene Cloudera es que es una plataforma multicloud y también que se puede desplegar en on-premise. Otros proveedores carecen de estas múltiples nubes o centros de datos. Entonces, Cloudera permite justo tener esta flexibilidad para poder desplegarse ya sea en entornos on-prem o en entornos multicloud, es decir, en cualquier nube. Esta característica, además de dar valor, permite mover datos y aplicaciones sin reescribir ni restricciones de volver a entrenar modelos. Entonces, nos permite también separar toda la gestión de datos de la estrategia de infraestructura y sobre todo administrar todos los entornos desde un solo panel. También otros proveedores carecen de multifunción o de integraciones entre funciones. Esto en Cloudera no es una limitación, ya que la plataforma de Cloudera permite abordar las necesidades de las cargas de trabajos actuales y futuras, además de que permite interactuar con varias herramientas y aplicaciones que apoyan durante todo el ciclo de vida del dato, desde la parte de la ingesta hasta la inteligencia artificial, y todo esto bajo la misma plataforma. Otro diferenciador que tenemos en Cloudera es que nadie más se acerca a la parte de SDX. ¿Pero qué es SDX? Esta es una capa de seguridad que nos va a permitir gestionar toda la seguridad y gobierno de los datos de una manera centralizada, para de esta manera automatizar la seguridad de las aplicaciones en todas las capas a través del ciclo de vida de los datos y sobre todo reducir el tiempo para generar un valor de nuestra información. Y por último, otra característica que tiene Cloudera frente a sus competidores o otros proveedores es que Cloudera es open source. Es decir, todo el software se contribuye bajo licencias de Apache o AGPL. Esto además permite reducir la parte del vendor locking y amplía la arquitectura de datos híbrida con aplicaciones de terceros. Entonces, a grandes rasgos y como modo de introducción, esta es la parte de Cloudera y las características o beneficios que nos ofrece. Ahora bien, aquí surge la pregunta, ¿qué es CDP-One? Y bueno, aquí, como todos sabemos, en los últimos años han sido cambios dramáticos debido a todo el tema de la pandemia del COVID-19. Y muchas empresas al 2022, a esta fecha, ya se han recuperado de esta pandemia y ya están operando normalmente, y muchas, o si no que la mayoría, mediante modelos de trabajos híbridos. Sin embargo, hoy en día se siguen recolectando y almacenando grandes cantidades de datos que provienen de múltiples fuentes y formatos. Esto obviamente ha incrementado la necesidad
de obtener información de una manera más rápida, efectiva y sobre todo con procesos end-to-end que permitan obtener valor de la información y de manera oportuna o de manera más rápida y eficaz. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes como usuarios pudieran acceder a todos sus datos y ejecutar todos sus análisis en un solo flujo de trabajo, que además de ser rápido, no requiera tanto poder de infraestructura? Bueno, entonces esa pregunta se responde fácilmente. Aquí les presentamos a CDP-One. CDP-One, por su acrónimo Cloudera Data Platform One, vamos a conocerla como CDP-One, está construido bajo la misma tecnología de Cloudera, con las características que antes mencionamos. Y Cloudera, cabe mencionar que fue la mejor tecnología, calificada como la mejor tecnología para casos de uso analíticos y operativos, por lo cual CDP-One hoy es la primera plataforma SaaS de Data Lakehouse híbrida con computación en la nube, que además tiene almacenamiento en la nube, nos permite hacer todo el tema de análisis de streaming, la parte de machine learning. Además, tiene características de rapidez y de seguridad a nivel empresarial, todo integrado en una misma plataforma. Entonces, muchos se preguntarán sobre este tema de qué es un Data Lakehouse. Y es importante, antes de continuar a hacer esta puntuación, porque hoy en día el Data Lakehouse es una arquitectura que parte principalmente de sus pioneros, que son el Data Warehouse y el Data Lake, y toma lo mejor de estos dos enfoques para esta nueva arquitectura. Entonces, los datos y los casos de uso ya maduraron más allá de la estructura y del gobierno y del análisis preciso que nos ofrece el tema del Data Warehouse. Pero hoy en día la flexibilidad que tiene el Data Lakehouse permite la integración con múltiples tipos de datos, es decir, no nada más los datos estructurados o datos procesados que nos permitía el tema de Data Warehouse, sino que además nos va a permitir integrar datos no estructurados, semiestructurados, provenientes de muchas fuentes y sobre todo que además tiene la interoperabilidad de poder integrarse con herramientas de análisis para cargas de trabajo como Machine Learning o de inteligencia artificial. Entonces, hoy en día el Data Lakehouse es la base de las arquitecturas de datos modernas. Esto nos permite que las organizaciones puedan administrar sus cargas de trabajo de manera rápida, precisas y flexibles, tanto en temas de datos como de administración. Además de que nos permite todo el tema de exploración de datos, del descubrimiento, del análisis y de predicción a través de la disponibilidad de los datos que son seguros y que además tienen esta parte de gobernanza de la información. Entonces, esto es lo que ofrece hoy lo que es un Data Lakehouse. Ahora, algunas características importantes de CDP-One, ya entendiendo que es una plataforma SaaS que permite todo este tema de integración de múltiples fuentes, es ver cuáles son estas características. Y en primer lugar, tenemos una característica que podemos llamarla como potente y sencillo. Cuando nosotros escuchamos hablar de CDP-One, pensamos, pongamos en nuestra mente una plataforma todo en uno, ya que CDP-One es la única plataforma para el flujo de datos end-to-end, es decir, nos acompaña en todo el ciclo de vida del dato, desde la parte de ingestar datos, prepararlos, analizarlos, hasta la parte del aprendizaje automático. Cabe mencionar que una plataforma típica de administración y análisis de datos tiene numerosas interfaces, cada una pues, como parte del ciclo de vida de los datos. A lo mejor va a tener una parte de plataforma para gestionar los procesos de ingesta, otra parte de seguridad, otra parte para la analítica, y esto se convierte en algo muy complejo de administrar, de gobernar y sobre todo de operar. Entonces, con CDP-One este no es el caso, ya que CD-One ofrece una única plataforma, una única interfaz de usuario que nos permite en esa misma plataforma llevar toda esta parte del ciclo y de procesos de los datos, con la finalidad de obtener este valor importante. Otro tema importante en la parte o en las características de CDP-One es que es seguro desde su diseño. Entonces, proporciona una protección continua en todo el ciclo de vida del dato. Es decir, esta capa de seguridad
se ejecuta durante durante todo el ciclo de vida, desde la ingesta, los pipelines de transformación, machine learning y demás. Entonces, es un cifrado extremo, extremo, y sobre todo que tiene integrada toda la parte de políticas de gobiernos y datos administrados que garantizan que la centralización de los datos y el análisis de los mismos se haga de una manera segura, privada y gobernada. Otra característica que tenemos en CDP-One es que nos permite hacer analítica para todo mundo. Es decir, permite hacer pipelines analíticos de extremo a extremo que brindan estas capacidades o herramientas para poder ingestar datos, para poder prepararlos para el análisis y luego nos da una amplia gama de técnicas y herramientas para analizar los datos, desde la parte de SQL hasta desarrollar algoritmos de Machine Learning. Entonces, CDP-One también tiene una característica importante, que podemos migrar las cargas de trabajo que a lo mejor tenemos en algún centro de datos on-prem de una manera fácil e incluyendo potentes herramientas analíticas para acelerar esta parte de ingesta, ¿no? Y hacer accesible la información para todos. Entonces, otra característica es que permite que tenga muchos motores analíticos que trabajan a gran escala y que los usuarios concentren en obtener información de sus datos y no en operar y administrar la plataforma, ya que CDP-One es una plataforma cero ops o cero operaciones. Ahora, ¿qué significa ser cero operaciones? CDP-One tiene una premisa de funcionalidad setups, como les decía. Esto permite que sea un análisis de autoservicio rápido, fácil y de cualquier tipo de datos sin necesidad de operaciones especializadas ni experiencia en la nube. Entonces, esto reduce pues todo el tema de costos y de riesgos, de costos de operación, de administración y demás. Entonces, en otras palabras, y en resumen de este slide, CDP-One es una plataforma SaaS, Data Lakehouse, en la nube con procesos y herramientas unificadas y poderosas que lo hacen una plataforma rápida, segura y sobre todo muy fácil de usar. Entonces, una vez que conocimos las características importantes de CDP-One y pudimos identificar qué es CDP-One, quiero contarles cómo nos puede ayudar CDP-One en todo el proceso del ciclo de vida del dato. Entonces, CDP-One es un servicio que es poderoso y tiene una gran ventaja competitiva, ya que los datos son fundamentales para el crecimiento de cualquier empresa. Los conocimientos obtenidos en la parte de Machine Learning o de inteligencia artificial, la visualización y el análisis son los que impulsan el valor futuro e incorporan rápidamente datos nuevos en el proceso y son parte fundamental para llevar a una organización a ser impulsada por los datos. Entonces, CDP-One democratiza drásticamente el cubrimiento de los datos y lo hace accesible a la generación de nuevo conocimiento. Entonces, en ese sentido, CDP-One nos va a ayudar a administrar y asegurar todo nuestro ciclo de datos en el mismo lugar y, como les había dicho antes, con cero operaciones. Y nos va a ayudar en la parte de la ingesta de datos, como para recordar, este proceso es el proceso de importar grandes cantidades de datos de múltiples fuentes a un único sistema o plataforma. Y en este sentido, CDP-One es la única plataforma con la capacidad que ya viene integrada con herramientas para ingestar datos desde las instalaciones on-prem hacia la nube, ya sea en streaming o batch. CDP-One tiene varias herramientas para ayudar a este tema de la ingesta de datos. Y una cosa importante, como les mencionaba, es que viene con un filtrado o un cifrado extremo extremo, lo que permite que los datos ingestados permanezcan privados y seguros para las organizaciones. Una vez que los datos son ingestados en la plataforma, CDP-One también nos ayuda en el tema de la preparación de los datos o la ingeniería de datos. Y este es el proceso de validar, limpiar, transformar, consolidar la información de los datos que aún no son procesados. Entonces, antes de utilizarlos para un análisis,
esta plataforma nos va a permitir aplicar estas herramientas o estas estrategias para poder limpiarlos. Porque como sabemos, para poder predecir información, muchas veces depende de la calidad de nuestros datos. Entonces, en este proceso, hacemos todo el tema de validar la calidad de nuestros datos para poder obtener predicciones e información, resultados más seguros y más eficaces. Otro tema importante es la parte pues, del análisis, del servir los datos, del reportarlo, y es que una vez ingestados los datos y procesados, viene la parte de poderlos consultar, de poderlos analizar. Y es aquí donde la plataforma de CDP One nos ofrece diferentes herramientas. Por ejemplo, podemos hacer consultas tipo SQL, donde nosotros vamos a poder integrar, unir, hacer agregaciones, hacer consultas y sobre todo aprovechar todo el alto rendimiento que nos dan estas herramientas de análisis en la plataforma. Y además, para los usuarios que ya son un poquito más experimentados, que ya codifican y demás, permiten generar códigos de Machine Learning, ya sea generados en Python, en R, y esto mediante books que permiten incluso combinar todo el tema de consultas SQL con sus códigos de programación para poder preparar y utilizar estos datos en el análisis. Entonces, nos da una amplia gama de herramientas para todo este tema de análisis y consulta. Y por último, CDP One, en la parte de predicción, pues sabemos que un análisis predictivo es el conjunto de técnicas que mediante análisis avanzado, como en este caso Machine Learning o inteligencia artificial, podemos utilizar datos históricos, reconocimiento de patrones, solo por mencionar algunos ejemplos, que nos van a permitir generar estas predicciones de resultados futuros. Para esto con el objetivo de poder tomar decisiones, optimizar las operaciones y aumentar los ingresos, estrategias y demás, ¿no? Una vez concluido, digamos, todo el tema del modelado, el servirlos o llevarlos a producción en CDP One es muy fácil, ya que estos se empaquetan, bueno, el análisis se paqueta como una aplicación web o se puede servir como una API para poder ser consumidas por aplicaciones y estos que se puedan implementar estos servicios para ser consumidos. Ahora bien, ¿qué hay en el interior de CDP One? Entonces, les presentamos a CDP One. Esta es la plataforma de CDP One. Esta plataforma se divide en dos conjuntos importantes en su interior, la parte de Data Lakehouse y la parte bueno, la capa de seguridad y de operaciones. Y quiero mostrar qué hay en cada una de estas capas, ¿no? Primero tenemos a CDP One, que es el servicio de Cloudera, que es la primera oferta SaaS de Data Lakehouse que les mencionaba, ¿no? Esta plataforma tiene cómputo y almacenamiento en la nube y nos permite todo el tema de aprendizaje automático, análisis streaming y de seguridad. Entonces, con el servicio SaaS de Data Lakehouse de CDP One, nosotros podemos obtener información de cualquier tipo de datos, ya sean estructurados o no estructurados, gracias a esta característica de todo el tema del Data Lakehouse. Ahora, dentro de esta capa de Data Lakehouse, CDP One nos acompaña con una parte de Analytics, donde nosotros podemos tener herramientas durante todo el ciclo de vida de datos, ya sean, por ejemplo, potentes motores para ingestar, preparar los datos, analizarlos y hacer predicciones. Como les mencionaba, podemos hacer consultas SQL, notebooks para hacer trabajos de R y Python, o incluso pues los datos para hacer aprendizaje automático a través de sus librerías de análisis integradas. Entonces, también tiene una librería de algoritmos donde podemos hacer uso de esos algoritmos para poder hacer predicciones de nuestros datos. Ahora bien, abordemos un poquito más el tema de la capa de seguridad y de operaciones. Como les mencionaba hace un momento, pues, la plataforma de CDP One es segura por diseño. Entonces, CDP One está construida por la misma tecnología de Cloudera. Esto incluye la parte de SDX que les mencionaba al principio.
ofrece un conjunto de tecnologías y de seguridad y gobierno de datos que ofrece toda la parte de coherencia, simplifica la entrega, los accesos y el uso de los datos. Entonces, reduce todo el tema de costos, de seguridad y operativos, ya que los datos siempre están bajo seguimiento, están auditados, seguros y gobernados. Entonces, CDP One permite que las políticas de datos sean administradas de forma centralizada y se apliquen de manera consistente. Esto garantiza que todo el acceso a los datos esté seguro con los requerimientos y políticas de seguridad necesarios. En todo el tema de la seguridad, pues CDP One incluye todo el tema de seguridad perimetral, infraestructura en la nube, poder mover las cargas de trabajo entre implementaciones on-prem hacia la nube, capacidades de auditoría, cifrado a través de autentificación y demás. Entonces, tiene un gran conjunto de características de seguridad. Y hace un momento les mencionaba la parte de cero ops o de cero operaciones. Y aquí hay un tema bastante amplio donde, pues, digamos que una de las cosas que permite la parte de cero operaciones es que reduce drásticamente el costo de la parte de administración, reduce el riesgo y acelera el tiempo de obtención de la información. Y esto se rige bajo tres conceptos importantes: la parte de DevOps, SecOps y CloudOps. Entonces, haciendo una simplificación de lo que es el DevOps, es un marco de trabajo y filosofía en constante evolución que promueve un mejor desarrollo de aplicaciones en menos tiempo. Entonces, toda esta parte de DevOps ayuda a que todos los desarrollos se realicen, se centren más en la parte de trabajar con los datos y no de la infraestructura. Entonces, pues toda la comunicación es más fluida, la colaboración, la integración, la visibilidad. Esto gracias a todos los motores y herramientas que tiene integrada la parte de CDP One. Ahora bien, en temas de SecOps, como para hacer también una breve introducción, esta es la colaboración entre seguridad de TI y operaciones de TI, y esto para mitigar los riesgos de una manera eficaz. Y es aquí donde CDP One incluye una gama de capacidades de seguridad, como por ejemplo el tema de detección y prevención de intrusos, amenazas, gestión de cumplimiento, auditoría, configuraciones, operaciones de seguridad para protección continua y sobre todo la parte de detección inteligente de anomalías para garantizar que todos los datos se mantengan seguros. Y por último, en tema de CloudOps, estas son operaciones de gestión de entrega y consumo de software en torno a la parte de la nube. Entonces, con CDP One, ustedes no tendrán que preocuparse por hacer tareas de gestión de infraestructura, de proveer la infraestructura, si necesitan actualizar la infraestructura, necesitan, por ejemplo, una infraestructura más amplia, tienen crecimiento, ustedes no se preocupan de nada de eso. CDP One realiza toda la parte del aprovisionamiento de la infraestructura, toda la configuración, la optimización de cargas, el monitoreo y los cumplimientos de SLAs y toda la parte de gestión en la nube. Eso lo tiene incluido la parte de CloudOps de CDP One. Y por último, y muy importante, respecto a la infraestructura, pues esta es una infraestructura de nube segura. Entonces, es importante destacar que todo lo que antes mencionamos que está incluido dentro de la plataforma de CD One está desplegado en un solo tenant que está privado en la infraestructura de nube y que está gestionado por Cloudera. ¿Esto en qué nos ayuda? Esto permite a que las organizaciones se realicen, la actualización se realicen de manera más automatizada en un servidor subyacente, de tal manera que los equipos de trabajo se van a concentrar solamente a trabajar con sus datos y se olvidan de toda la administración de la plataforma, de toda la actualización. Además de esto, de contar con todo el tema de soporte empresarial de Cloudera. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es CDP One. Entonces,
Igual al final, si tienen algunas dudas, preguntas, podemos abordarlas. Por el momento, cedo la palabra a Ana para continuar con el contenido de este webinar. Muchas gracias, Isa. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, siéntanse libres de hacerla en el chat. Y ahora vamos a pasar con Hernán. Hernán nos va a platicar de casos de uso de CDP-1. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, equipo. Gracias a todos por participar. Vamos a conversar un poquito acerca de los casos de uso. Nosotros, a raíz de, obviamente, estar trabajando mucho en el campo con muchos clientes, uno va conociendo, digamos, las distintas desafíos que puede tener un cliente de distintos tamaños. Entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, con clientes que pueden ser empresas muy grandes, que la realidad que quieren empezar con este tema de Machine Learning o Big Data, y se les ha dificultado. Normalmente no tienen los equipos completos, es difícil conseguir talento. Entonces, parte de los casos de uso que vamos a presentar, hay un par que ya están usando CDP-1. Uno tiene que ver con la industria, básicamente de turismo, que son empresas que tienen distintos tamaños, que pueden tener un modelo de facturación muy grande, mucha cantidad de empleados, pero finalmente, en cuanto a datos, pueden ser pequeñas, y cuando empiezan a hacer los retos de Machine Learning, se encuentran que contratan un científico de datos o alguien para datos, pero tienen que todavía poder limpiar esos datos, acceder a las fuentes, poder dejarlos en un lugar donde puedan explotarlos y a partir de ahí empezar a trabajarlos con analítica. Eso, cuando lo vemos en una línea de tiempo, tranquilamente puede llevarse meses sin obtener ningún resultado. Y la realidad es que todo también parte porque qué tipo de herramientas vamos a utilizar. Y hay veces que las empresas pueden irse por herramientas que están de moda en el mercado, o pueden ser con herramientas que no son la mejor opción para poder utilizarlo. Esto es fácilmente previsible con un ejemplo, con una analogía de hacer una pizza en tu casa, ¿no? Uno puede hacer una pizza en una casa, pero si lo hacemos con el horno hogareño, probablemente no lleguemos nunca a tener el mismo sabor, ni tampoco la misma velocidad que le puede tener una pizzería profesional con un horno como corresponde. Entonces, en estos casos, las herramientas terminan siendo importantes para justamente poder aprovechar el tiempo y los equipos. En una plataforma donde es todo SaaS, uno de los principales hitos que tenemos es la velocidad. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es subir nuestros datos y a partir de ahí empezar a lanzar las distintas operaciones que tengo. Yo, dentro de CDP-1, puedo ir desde la limpieza de los datos, bueno, al revés, desde la captura de los datos, limpieza de los datos, disponibilización y hacer el Machine Learning todo en una sola plataforma. Entonces no tengo que ir a adquirir distintos módulos para poder ir trabajando a medida que voy avanzando. Y eso lo puede hacer prácticamente una sola persona. Así nos lo hemos encontrado en distintas organizaciones de distinto tamaño, donde esto lo que nos permite básicamente es una sola cosa, es democratizar el acceso a este tipo de soluciones. Entonces, en este caso, esta afamada, digamos, empresa de turismo tenía justamente uno de estos problemas, ¿no? Y una de las definiciones era que ellos pensaban que justamente, bueno, que no tenían los skills. Uno de los problemas básicos es los tiempos, y con CDP básicamente lo que se trajo fue una aceleración, una velocidad de 8 meses. Y otra cosa de las que normalmente pasa más en el mundo del Machine Learning es que desde que se detecta la problemática hasta que se puede poner en producción un algoritmo fehaciente realmente bien entrenado, con toda el manejo del algoritmo en cuanto a poder reentrenarlo, poder hacer lo que tenga que hacer, normalmente nos lleva varios meses. Nosotros podemos reducir con este tipo de plataformas hasta poner un caso, desde la propuesta del caso de uso hasta la puesta en producción, en solo 4 semanas. Esto es un buen caso. Y otro caso que tenemos adicional, no sé si podemos pasar de slide, tiene que ver ya con una empresa mucho más grande que también ha pasado post pandemia, que muchas de estas compañías, especialmente las aeronáuticas, tienen un desafío muy interesante, ¿no? Donde tuvieron que reducir su staff, eh, básicamente por la pandemia, porque no estaban volando, porque muchas de ellas entraron en procesos de quiebra. Y entonces, cuando quieren relanzar todos estos procesos,
se encuentran que ya no es posible volver a utilizar las mismas herramientas que tenían antes. Entonces, una buena adopción ha sido elegir este tipo de modelos de software as a service, donde básicamente yo lo único que traigo es mis datos en una de estas soluciones y lo empiezo a trabajar desde el punto de vista de negocio. Entonces puedo eliminar varios de las barreras que tenía antes y básicamente puedo hacer un rápido desarrollo de lo que necesito y llevarlo a producción. Entonces, sin mucho más, yo traía estos dos casos a colación y daría la palabra a Tiago. Gracias. Vale, buenísimo. Gracias, Hernán. Gracias, Jonathan. Buenísima presentación de ustedes. Me gustaría ahora de tomar un tiempo para presentar una parte como más práctica de CDP, una demo muy rápidamente, claro, como como un tour, ¿ok? Para entender mejor lo que Jonathan muy bien habló sobre la parte de Data Lifecycle, ¿ok? Todo, de hecho, acá se resume al concepto de Data Lifecycle, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla. Y chicos, por favor, siéntanse libres para hacer preguntas, dudas ahora. Es un punto muy importante para sanar todo, ¿ok? Ok, haciendo la presentación ahora. Compartiendo. Está preguntando José Luis si tenemos experiencia en alguna institución de gobierno. De gobierno con CDP One, de hecho que es un producto muy nuevo, estamos lanzando ahora. Tenemos muchos casos con gobierno, pero para CDP PaaS, Platform as a Service. Para gobierno con CDP One es una buena pregunta, sería buenísimo si Hernán puede me ayudar mientras estoy hablando, si encuentra alguna referencia. Porque claro, el proceso de gobierno generalmente se toma mucho más tiempo para hacer la cotización de todo. Entonces no sé, no eso es cierto de gobierno, pero para otras industrias, sí, como Hernán muy bien mostró para nosotros, y muchos otros casos también para otros que no gobierno. ¿Ok? Pero mientras hablo, Hernán irá a confirmar la información, por favor. Bien, de hecho que yo tengo acá una pantalla inicial, ¿ok? Que es buenísima para entender lo que tenemos nuevamente en el concepto de la plataforma. Y cuando Jonathan habló sobre el concepto de Zero Ops, es exactamente sobre eso. Y también el concepto de Data Lifecycle. Mira, tenemos algunos componentes acá para ingesta de datos, como NiFi, por ejemplo, que está acá, Kafka. Claro, son componentes de la parte más técnica, no sé si todos ustedes conocen, pero componentes como Schema Registry, como NiFi Registry, entre otros, que están muy más ligados con el proceso de ingesta de datos para tu Data Lake, ¿ok? Entonces, de hecho que el concepto de Data Lifecycle acá que tenemos es una especie de división en módulos, ¿ok? Para hacer todo mucho más simples. Entonces, si tiene un equipo que son expertos en ingesta de datos, van a trabajar mucho más con las plataformas y con los componentes relacionados con ingesta, ¿ok? Y también con, eventualmente, la preparación. Ese hecho que están trabajando como un Data Engineering Team, ¿ok? Entonces, irán a trabajar mucho más con los proyectos con Python, PySpark, y también con la parte, por ejemplo, de query dentro de Hue. O si están mucho más trabajando con el equipo de análisis, entonces con Hive, con Tableau, con otras partes, con third-party tools, con, por ejemplo, Power BI para hacer la conexión con Impala, con Hive y otros componentes para hacer toda la parte de analítica sobre los datos, ¿ok? Y también, por último, eso es el concepto de Data Lifecycle, que cuando tengo la posibilidad me puedo hacer la publicación de modelos de Machine Learning, por ejemplo, de analítica, y también de Machine Learning acá en el módulo de analítica, ¿ok? Yo no tengo acceso, por ejemplo, acá a este módulo, pero otros ambientes, yo me puedo tener otros ambientes que tienen acceso a todo que se queda, por ejemplo, listo con la parte de publicación, y también la opción de All Services. Con All Services, yo tengo acá la parte también de monitoramiento, como monitor de workload, análisis de jobs con Yarn, con Spark Jobs. Y claro, eso es un tema mucho más técnico, pero solo para que entiendan que no necesita hacer la instalación de todo. No necesita ser como, o tener un equipo como expertos para hacer la configuración, cuántos nodos necesito, hacer la configuración de todo, que es un servicio, un trabajo que se toma mucho tiempo y esfuerzo, no necesita. Y por eso que es el concepto de Zero Ops. Está todo acá
Só necessita entender exatamente qual é o módulo que necessita, se ingesta, se preparação dos dados, se análise dos dados, ou publicação de modelos de machine learning, por exemplo. Então, a trabalhar com o módulo que necessita fazer as coisas. E claro, se necessitam ellos mais mirar para outros serviços, temos acá Our Services, ¿ok? E cada vez más, porque es un tema muy nuevo, CDP-1 es realmente muy, muy nuevo de forma general como plataforma, estamos evolucionando mucho y evolviendo mucho la plataforma. Tenemos cada vez más componentes del mundo de CDP PaaS, que es Plataformas as a Services, que se vienen acá para SaaS. Entonces, muy acerca de hoy tenemos, por ejemplo, componentes para ingesta de datos como Flink también, o como Spark Streaming, entre otros componentes que ya están en el roadmap de inserción dentro de la plataforma. Entonces, todos los 33 componentes del mundo open source que tenemos en PaaS también se quedaron listos en SaaS con CDP-1, ¿ok? Yo voy a hacer así. Voy a mostrar dos vídeos que yo tengo acá que son muy interesantes, ¿ok? El vídeo promocional de Cloudera sobre el concepto de la plataforma como un todo, ¿ok? Para podermos entender un poquito más cómo se trabaja con CDP. Data analytics is a big deal with big goals and even bigger transformation. But unlocking that potential often requires big, complex projects, big teams, and big budgets. What if there was a simpler way? Introducing Cloudera Data Platform One, or CDP-1. An all-in-one cloud service that radically simplifies the entire data lifecycle, from ingestion to analysis, and delivers the power of an enterprise data platform with the simplicity of a turnkey solution. CDP-1 integrates with all your existing tools and brings all your siloed data together in an open data lakehouse without the need for specialized ops and cloud expertise. So regardless of your industry, you get faster insights with a self-service, production-ready environment that works for everyone from experienced developers to no-code analysts. CDP-1 maintains security and compliance across your cloud, platform, and data. No matter what kind of data you're using, CDP-1 lets you explore, discover, and do more with your data than ever before, with no admin required. Discover a simpler way. Discover CDP-1. Bien, ese es un video muy interesante, buenísimo, muy bonito, muy bonito. Me gusta mucho de presentarlo, muy tecnológico, muy innovador. Pero acá tenemos un video que muestra mucho más cómo se hace la operación de Zero Ops, cómo se hace la parte de acceder los componentes internos de CDP, ¿ok? Más 2 minutos. CDP-1 is a new service offering from Cloudera that allows data practitioners to produce end-to-end analytic pipelines. It provides a complete set of capabilities that enables users to ingest data, assist that data in a secure manner, prep the data for analysis, and then use a broad range of techniques to analyze from SQL to Python and R. The data products that are produced can then be published as visual applications or to consuming applications and systems. The start of the journey is to get data into the service. CDP-1 has the capabilities to ingest data from a wide range of batch and streaming sources in a low-code way. The end-to-end encryption ensures that all data that is ingested remains private and secure. Once data has been brought into the service, there are facilities to browse that data as well as query it. For users that are comfortable writing SQL, the built-in SQL editors enable data to be conformed, merged, aggregated, or leveraging a highly performant SQL engine. There are analysts that prefer to manipulate data using Python or R. The service provides notebook interfaces for both of these languages, allowing the user to use a combination of SQL and Python in this case to prep data for analysis, or to use one of many libraries that enable sophisticated statistical analysis. Using one of the common open source web frameworks like Flask, Django, or Shiny, the CDP-1 user can package the analysis as a web application or an API endpoint that can be deployed. The service abstracts away backend architecture required for this app deployment. The analytic pipelines can contain highly sensitive data.
They are comprehensive governance capabilities built into the service that allows centrally managed data policies to be consistently applied, ensuring that all users' access to data follows corporate standards. The service employs a wide range of capabilities, such as intrusion detection, prevention, and intelligent anomaly detection, over and above the governance policies to ensure that all the data is kept private. Add to that the automated upgrade of the underlying infrastructure, operating system, CDP software, and this results in the data practitioner being able to focus on their data and workload, leaving all the grunt work to the service. Dale. Buenísimo. Entonces, chicos, déjame volver acá. Buenísimo. Solo para que entiendas mejor o que tenemos entonces en términos de posibilidades dentro de CDP, ¿ok? Es interesante que el concepto de Data Lifecycle da mucha libertad para los analistas, los data engineers o developers, que los desarrolladores de código, por ejemplo, que tengan las herramientas en sus manos para que hagan lo que tienes que hacer, ¿ok? Pero pueden incluso hacer la configuración, si obviamente tienen privilegio para eso, ¿ok? Ese ambiente que yo tengo acá, que estaba haciendo algunas pruebas, algunas configuraciones. Entonces acá yo me puedo, por ejemplo, me puedo hacer un Manage Access para decir, ok, que el user Tiago, por ejemplo, ok, que es esto, tienen acceso como un Data Steward, como un Data Hub Creator, como un Data Admin, como un User Environment. Entonces, yo me puedo hacer un control sobre el acceso de los usuarios para que, por ejemplo, no puedan acceder nada que en la parte de publicación, por ejemplo, o la parte de ingesta. Por ejemplo, yo no tengo acá NiFi, por ejemplo, para este módulo acá. Entonces, ese concepto es muy interesante porque yo puedo dar acceso para las personas de acuerdo con su rol. Así yo garanto que ellos no deben acceder, por ejemplo, a datos que ya están perfectos o ya están normalizados en la parte de publicación, o no, o solo la parte de ingesta, o solo la parte de análisis de la información. Después de eso me puedo usar, como vieron en el vídeo, Ranger, Apache Ranger, para crear políticas de acceso al dato de forma granular, para que, por ejemplo, Hernán no se pueda mirar las tarjetas de crédito, los datos personales de las personas, tarjetas de créditos o IDs personales, o se hace un mask para que no se pueden, por ejemplo, mirar las 4 primeras dígitos de la tarjeta de crédito nuevamente. Entonces, es el tema de acceso y que nos garante el concepto de seguridad desde la punta inicial de ingesta hasta la punta final de inteligencia artificial, pero todo juntos en una sola plataforma y una sola pantalla. No necesito cambiar de, por ejemplo, una herramienta externa y hacer todos los controles de acceso y después tener que hacer todo nuevamente para cada uno de los puntos de los data life cycles, de los steps del data life cycle dentro del concepto de ciclo de vida del dato. Entonces, eso que yo gustaría de mostrar para ustedes hoy. Estamos ahora listos para responder preguntas, sacar dudas. Entonces, por favor, vamos a aprovechar el tiempo ahora. Muchas gracias, Tiago. Muchas gracias a todos los ponentes.